tal? ¿Cómo están? Estamos en otra lucha libre, transmitiendo desde Coyoacán, y nos da mucho gusto, ya saben, ni técnicos ni rudos, solamente luchar en libertad. Y hoy nos acompaña un camarada, obviamente está Miguel Ángel Hernández, que es quien participa cotidianamente con nosotros. Espero que esto ya sea más frecuente. Pero hoy tenemos un invitado de primera, viene de Aguascalientes, nuestro querido camarada Adrián Rodríguez, que conocimos en las luchas que se han dado por parte de nuestro movimiento en aquella región del centro del país, y nos da mucho gusto porque hoy vamos a hablar del sexenio de Cedillo, lo que pasó con el FOBAPROA, y esta desmemoria que tienen, en verdad, tienen muy poca memoria y poca moral. El atreverse, imagínense, Ernesto Zedillo Ponce de León se atreve a señalar como un autócrata a Andrés Manuel López Obrador y a nuestra actual presidenta, la ofende como si no supiéramos que es una mujer que tiene toda la estatura política, que tiene todo el empaque histórico, intelectual y de estadista para dirigir a esta nación, como lo está haciendo. Votamos más de 36 millones de personas por Claudia Sheinbaum Pardo. Y en los primeros 100 días del gobierno, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprobamos su gestión. Entonces, yo no sé qué edad tenía Adrián en 1994, no sé qué edad tenía, eran unos niños, eran más tronco que ellos, pero yo tenía 22 años. Y 1994 fue un año terrible, terrible para el país. No nada más veníamos ya con señales ominosas en Chiapas, con movilizaciones que hablaban de una polarización y de un cansancio por parte de las comunidades indígenas que eran oprimidas, despojadas, discriminadas, sino que de plano, el día en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, ese de tanto daño le ha hecho al país, ese que nos está haciendo depender de la economía del país más poderoso del mundo, y que afortunadamente esta crisis que estamos viviendo nos va a ayudar a separarnos un poco de esa economía, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero 1994 es marcado por el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994, y de ahí se dan una serie de hechos, como fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Recordemos que Ernesto Zedillo no era el candidato del PRI a la presidencia de la República. Sin embargo, era el coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio. Al final, Carlos Salinas decide nombrarlo a él, así designarlo en pedazo. Ustedes saben que allí era el presidente el que decidía, y decidió de manera de relevo a Ernesto Zedillo. Gana la elección, hay un voto de miedo, la gente, había un clima de imagínense, una guerrilla, teníamos el asesinato de un candidato a la presidencia de la República, que no es como ahora una elección. Ahí quedaba claro que el candidato del PRI era el próximo presidente de la República. Entonces Zedillo llega manchado por esos hechos históricos. Es más, después de la elección matan a José Francisco Ruiz Massieu, ahí en el Hotel Casablanca, que está en la Fragua, a unos pasos del Monumento a la Revolución, y todavía se pone más negro el ambiente político y de descomposición. Bueno, llega diciembre y se habla de los errores de diciembre. Ya estaba gobernando Ernesto Zedillo, y de pronto un billete de 100 pesos de un día para otro valía 50 pesos. Yo tenía 22 años. La Unión Popular Benita Galeana la estábamos fundando por ahí de un 14 de diciembre de 1994, y la crisis de los errores de diciembre lo tenemos por ahí del 2022,
Y yo te lo puedo recordar como una cosa verdaderamente dramática, triste. Se habla mucho de que empresas quebraron, gente que no podía pagar la casa, gente que no podía pagar el coche, gente que se endeudó con la tarjeta de crédito. Yo te puedo decir como un testimonio personal, tuvimos hambre. No estoy exagerando. Había una depresión entre todos los universitarios que éramos de izquierda y que pues al final todos de familia de gente trabajadora, pues resulta que nuestra economía se colapsa. Imagínate, por eso se habla de la desaparición de la clase media, pero no se habla de la chinga que nos pusieron al pueblo, que estábamos en la base de toda esa economía. En fin, yo lo comento un poco para dar ese contexto más humano, más, pues sí, emocional, pero tuvo mucho tinte dramático, porque yo recuerdo ese día lo más que se le ocurrió a mi querida amiga Miroslava, ojalá algún día la podamos reencontrar, Miroslava García, fue ponerse sus audífonos y empezar a patinar alrededor de la plancha del Zócalo. Y yo me quedé sentado, me recuerdo muy bien, con Valentina Batres, Martí Batres y yo. Estábamos sentados antes en el Zócalo, donde se pone el asta. Ajá. Había un lugar donde te podías sentar. Y ahí nos quedamos sentados, pero nadie hablaba porque estábamos en shock. Estábamos verdaderamente asombrados. O sea, no sabíamos qué iba a pasar. Ya el siguiente año, imagínate el ambiente de guerra, cuando Zedillo traiciona los acuerdos de paz que se logran en San Cristóbal de las Casas y va sobre el comandante Marcos. No, el aumento del IVA, se genera una situación verdaderamente compleja, pero bueno, y yo ya di la introducción y me daría mucho gusto, Miguel, ¿tú cómo la ves? Sí, pues fíjate que, bueno, pues de entrada agradecerles como siempre a todos nuestros amigos, amigas que nos hacen el honor de intercambiar diferentes puntos de vista aquí en el Facebook. Agradecerle a nuestro compañero Adrián Rodríguez, qué bueno que nos acompaña. Nuestro compañero Adrián es doctor en historia, compañero de Aguascalientes. Como bien lo decía Gerardo, es un compañero que nos hemos conocido en la lucha social, nos hemos conocido en el trabajo social que pues hemos realizado a lo largo del país, y es un honor aquí tenerlo con nosotros. Adrián, bienvenido, muchas gracias. Y además, Gerardo, con este tema, ¿no?, tan importante, en los últimos días hemos visto cómo este personaje ha estado dando diferentes puntos de vista, ¿no? Pareciera que no tiene memoria de todo su mal gobierno que tuvo Ernesto Zedillo, y que quedó marcado por diferentes etapas. Ya lo decías, Gerardo, en este contexto que acabas de hacer, el tema del Fobaproa, el tema de rescatar a banqueros con dinero público, que por cierto, deuda que actualmente tenemos y que vamos a dejar de pagar en el 2042. Entonces, es rescatar a estos intereses privados con dinero público, ¿no? Y bueno, qué decir de Acteal, de Aguas Blancas. Ahora veo que andan muy participativo hablando de la reforma judicial y comentando que hay autoritarismo en México, en fin, cuando nada más le recordamos que él fue el que desapareció a los ministros de la Corte con su reforma judicial. De 26 ministros de la Corte que en aquel entonces existían, hubo una reducción para que fueran 11, y a todos los 26 prácticamente de un plumazo los quitó, ¿no? Los jubiló, pero además proponiéndoles sus jugosas jubilaciones, pues para que dejaran el cargo y así tener una corte a modo, porque manda su propuesta al Senado de la República, y en ese entonces, como ellos eran mayoría, pues bueno, sus propuestas quedan de manera inmediata, y bueno, pues logra tener a ministros de la Corte pues muy aparejados a su ideología, a su estilo, ¿no? Y ahora resulta que viene a criticar esta reforma judicial, en donde el pueblo es quien va a decidir quiénes van a ser los jueces, los ministros, los magistrados. Entonces me parece que
pues no tiene calidad moral para poder dar sus puntos de vista y pareciera o piensa que no tenemos memoria, pero qué bueno que estamos el día de hoy en este tipo de ejercicios, pues platicando, comentando, porque el pueblo de México claro que tiene memoria y claro que sabemos toda la crisis que generó Ernesto Zedillo durante su sexenio y no y lo vamos a estar comentando y lo vamos a seguir mencionando todo lo que está generando, porque no nos parece adecuado que pues hoy por hoy se le quiera tachar de autoritario a un gobierno que lo que hace pues es más bien democratizar, ¿no?, las instituciones, y que desde luego sea la gente quien defina, que sea la gente quien se involucre en los en los temas de interés público. Y bueno, ¿y qué decir de las privatizaciones? Ferrocarriles, aerolíneas, ¿no? Bueno, estaba queriendo también privatizar la industria energética, que al final bueno, ahí se le complicó, pero el gas natural ese sí logró hacerlo, ¿no? Entonces, pues es parte, ¿no?, de lo que tenemos que pues seguir difundiendo y que no se le olvide a este personaje, ¿no? ¿Tú cómo la ves, Adrián? Bueno, yo veo que hay una... los conservadores siempre le apuestan a la desmemoria y piensan que no nos vamos a recordar, no vamos a tomar en cuenta todo lo que hicieron y salen sin ninguna calidad moral a tratar de desaprobar lo que se está haciendo ahora, ¿no? Que básicamente yo lo puedo reducir a hacer pública la vida pública, ¿no? Hacer cada vez más pública con la reforma del Poder Judicial. Básicamente lo que se buscan. Él lo hizo todo detrás de bambalinas, ¿no? Y la verdad que dentro de lo que llamamos nosotros, como le llamamos la larga noche neoliberal, híjole, lo del Fobaproa y el sexenio de Zedillo, parecía que no, o sea, hasta ese momento parecía que no podíamos rebasar eso, pero bueno, llegaron otros gobiernos peores, ¿no? Pero de verdad que fue pues como un shock, ¿no? Incluso a veces se habla de una teoría del shock, ¿no? Para este tipo de cosas que inmovilizan a la sociedad, ¿no? Sí, ¿no? Terrible. Eso me llamó mucho la atención como lo dijiste. No, Estábamos vivimos muy totalmente sí. choqueados, toda la gente se quedó con la boca abierta, ¿no? Y el movimiento popular, la organización, pues cada vez más desilusionada, ¿no? Cada vez más desgastada, cada vez más, parecía que no veía para dónde, ¿no? Y bueno, Zedillo fue finalmente el que yo creo que pactó o le dio ya forma de manera muy abierta a lo que ya se venía cocinando desde antes, que es el PRIAN, ¿no? O sea, él ya le da la estafeta al PAN y lo que ya se sabía de alguna manera, claro, ya con él se formaliza, yo siento también, claro. Pero lo formaliza de una manera salvaje, brutal, ¿no? Y entre las cosas que tenemos, pues está el Fobaproa, ¿no? Rescate de la deuda privada con recurso público a través de todas las cosas que detrás bambalinas hicieron, que todo partió, recordemos, partió de la privatización de la banca con Carlos Salinas, que luego entra en crisis la banca, que se logra, ¿a quién recurrimos? Pues otra vez con el Estado, ¿no? Y ahí es donde aparece la propuesta del Fobaproa y otros mecanismos, pero todo ilegalmente, ¿no? De lo que estábamos hablando hace rato, que tenemos aquí unas obras muy interesantes. Una estrategia ilegal que después quisieron hacerla legal con la pura aprobación. La aprobación del Congreso. Legislativa, ¿no? Entonces sí, esto es importante recordarlo para las nuevas generaciones. Yo en aquel entonces tenía 13 años, apenas estaba, yo creo que haciendo la conciencia de alguna forma en el 98, ¿no? Pero sí sabía que era lo que estaba sucediendo, algo que estaba pudiendo más, ¿no? La crisis, y la verdad es que sí, hay que hablarlo, porque estos conservadores le apuestan a la desmemoria. O sea, ellos siempre van a hablar desde que el que piensa que nosotros no vamos a traerlo al presente. ¿Cómo? Sí, claro, porque ya hice mis cuentas, en el 94 tenías 9 años. Me imagino que más o menos la misma edad de tenía, sí. Andrés Manuel López Obrador era
el presidente del PRD entonces. La coordinadora del grupo parlamentario era Rosalvina Garavito. Quienes empiezan a dar una batalla con respecto al tema es dos diputados, una diputada y un diputado, Alfonso Ramírez Cuellar, que ahora nuevamente es diputado de Morena, y la compañera Dolores Padierna Luna, que también en este momento es diputada, que de manera muy valiente, cuando Zedillo manda una serie de iniciativas para ajustar la Constitución y justificar la violación que ya habían hecho para adquirir ese préstamo millonario, pues al final se inicia una batalla que deriva en una consulta popular, de estas que promueve mucho el compañero Andrés Manuel. Se da en el 98, y como se podrán imaginar, pues un 12 de diciembre de 1998 se aprueban estas reformas. Pero ¿de qué estamos hablando cuando se habla de generar deudas privadas en deudas públicas? Es un robo. Estamos hablando, veíamos hace rato la cantidad, ni siquiera me la aprendí, es una cosa verdaderamente escandalosísima. Estábamos hablando en pesos, valor 1998, de 533 mil millones de pesos. Esto siempre me pasa, cada que busco lo que aparto no lo encuentro, pero mira, me aprendí la cifra. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. Cuando yo fui diputado la segunda vez federal, por ahí de 2012, etiquetábamos en el presupuesto de 2012, nosotros hicimos el de 2013, perdón, etiquetamos 100,000 millones de pesos de costo de pago de rescate bancario. 100,000 millones de pesos. En ese momento el presupuesto de la ciudad estaba en 178,000 millones de pesos. En ese tiempo el presupuesto en Coyoacán estaba en 2,300 millones de pesos. Para decirle a la gente, con 7 millones de pesos se compra un predio para 42 viviendas. Con 7 millones de pesos. Con suelo caro de la ciudad, no de Aguascalientes, no de Querétaro, no de la Ciudad de México. Pero nada más para que vean la dimensión del daño que se le hizo al país. Y cómo las mexicanas y los mexicanos, tus abuelos, tus padres, tú en este momento, tus hijos y muy seguramente tus nietos y los nietos de tus hijos, vamos a estar pagando este atraco, porque hay que irnos un poco más atrás en la historia y espero no aburrirte, pero en 1980 José López Portillo nacionaliza la banca. Y en ese tiempo la izquierda mexicana, los comunistas del PC, caen en la trampa creyendo que era una gran medida de renacionalización de un instrumento público. No, ese fue el primer rescate bancario que se da, pero todavía era un rescate bancario en pañales, porque los montos no significaban lo que significó después el FOBAPROA, que derivó en el IPAP, que es el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. En ese sexenio, ya con Miguel de la Madrid, que es el primer sexenio neoliberal, se empiezan a dar préstamos a la firma, sin garantía. Los únicos que entregaban alguna garantía eran los créditos hipotecarios, es decir, las familias que querían adquirir una casa, un departamento. Pero los millonarios, muchos de ellos los propios banqueros, porque cuando llega Carlos Salinas, se privatiza otra vez la banca. Y entonces Carlos Salinas premia a sus aliados entregándoles la banca o vendiéndoles a sus amigos empresas que iban a ser sumamente rentables,
rentable como Regalándoles. Telmex, ¿no? Claro. Ahí está Slim, sí, ahora es un gran millonario, pero proviene de su riqueza de una privatización que hace Carlos Salinas con una empresa que en algún momento fue pública. A lo que voy, y para no enredarme yo mismo, en el periodo de Carlos Salinas se empiezan a dar préstamos los gerentes de los bancos, los familiares de los banqueros, los propios banqueros, a la firma, y no estamos hablando de 2, 3 centavos, de miles de pesos, estamos hablando de millones de pesos, al grado que se suma la cantidad que les acabo de comentar y que se fue elevando a cantidades que, imagínense, repito, en 2012 etiquetábamos 100,000 millones de pesos. Bueno, también doy otro dato, que cuando llegó Andrés Manuel se resolvió prácticamente al 100%. Se etiquetaban 62,000 millones de pesos de huachicoleo, de robo de combustible. O sea, ya era parte del presupuesto. Hay que subsanar. Ya, no, pero ya era institución. O sea, bueno, nada más así como cápsula cultural de la corrupción de este país. Bueno, entonces, pues nada más haz la cuenta, 62,000 millones de pesos de huachicoleo, 100,000 millones de pesos para el rescate bancario, pues ¿qué queda para el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Qué queda para las escuelas de las niñas y los niños? Exacto. No había dinero que alcanzara. Bueno, ya vimos que sí había dinero que alcanza. Anuncia la Presidenta de la República proyectos prioritarios por 1,350 millones de pesos, de los cuales casi 600,000 millones de pesos es distribución directa a familias, a niñas, niños, estudiantes, adultos mayores, discapacitados, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, en fin. Vemos que a pesar de todo este saqueo que hereda Andrés Manuel López Obrador y que se tiene que seguir pagando, ese robo que promovió Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, y que consolidó Ernesto Zedillo, que además venía de ese equipo, Claro. Pues resulta que de todas maneras había dinero y hay dinero para sacar adelante este país. Qué bueno, Zedillo, que empezaste a abrir la boca, porque eso nos ayuda a hacer este ejercicio claro, de memoria así histórica. es. Y bueno, yo creo que la historia, el conocimiento de nuestra historia inmediata debe de ayudarnos a no cometer los mismos errores. Aquí yo les hablo de estos documentos, este me lo regaló Juan Moreno López, un asesor del PRD, de aquel PRD heredero del PSUM, aquel PRD en donde fue presidente Andrés Manuel López Obrador, aquel PRD que en aquel tiempo con Rosalina Garavito, ex guerrillera, y muchos compañeros de ese grupo parlamentario, hay que decirlo, junto al PT, que en ese tiempo era nuestro aliado, al igual que ahora, abrieron la caja de Pandora, pidieron las auditorías y empezaron a revelar el gran robo. Nosotros le decíamos el robaproa, porque de pronto, si nos metemos en las cuestiones técnicas, que hay que conocerlas hasta cierto punto, pues aburrimos, y de eso se quiso aprovechar la propia clase política de entonces y de siempre. Los tecnócratas se sienten muy chingones porque vienen de Harvard, porque estudian en Estados Unidos, entonces todos los demás mexicanos somos muy pendejos y no entendemos los detalles exquisitos de la ciencia financiera y nos van a ver la cara de tontos. No, robo es robo, fraude es fraude, violar la Constitución es violar la Constitución y los responsables son ellos. Y el problema no nada más es que se roben el dinero público y bueno, pues que se vayan a la cárcel, que se conozcan la historia. No, el daño, el sufrimiento, el dolor que causaron en todo un país. La corrupción mató a mucha gente. Bueno, la mata indirectamente por enfermedades curables, por el abandono que tiene el sistema público de salud. Pero no olvidemos que Ernesto Zedillo Ponce de León, además de traicionar al comandante Marcos, matando mujeres y niños,
mujeres embarazadas, Sí. el caso del Charco y del Bosque, donde compañeros que iban a practicar la educación popular y la alfabetización fueron masacrados por el ejército. ¿Por órdenes de quién? Si Ernesto Zedillo en ese momento era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo masacraron a los campesinos de Aguas Blancas? Afortunadamente en ese tiempo Ricardo Rocha saca el video, si no nunca nos enteramos o nos hubiéramos enterado muchos años después. Eso es Ernesto Zedillo. Y ahora la derecha de este país lo promueve como vocero. Qué bueno que se quitan la máscara, porque son unos asesinos y son unos corruptos monumentales. Ya hasta me enojé. No, Esto No, lucha es que- libre, compañero. como dices, hasta da coraje, ¿no? No, La verdad es pues que de todo este contexto que das, fíjate que esto me lleva a pensar ahora cómo se critica, o bueno, más bien esta gente, estos de la derecha, cómo critican la política social, o cómo lo hicieron con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cómo lo hacen ahora con nuestra actual presidenta, pues al criticar los programas sociales, ¿no? El apoyo a adultos mayores, a jóvenes, a niñas y niños. Ya lo decías tú, Gerardo, pues anteriormente se lo robaban, ¿no? Por eso se quedaron sorprendidos de dónde iba a salir este recurso, pues para ahora apoyar a estos sectores, pues porque ahora ya hay una buena administración del recurso, y qué mejor que vaya destinado a la ciudadanía, porque antes iba a rescatar a estos intereses privados, iba a rescatar a políticos, jugosas pensiones que tenían, sueldos que eran ofensivos para la ciudadanía, ¿no? Ya comentabas qué se pudo haber hecho con todo ese dinero, ¿no? ¿Qué inversión se pudo haber generado en el país con todo ese recurso que fue destinado a este rescate? Inversión a hospitales, ¿no? Exactamente. A medicamentos, a educación, en fin. Y cierro con esta parte porque sí me llama mucho la atención, ¿no? El que se pueda, pues prácticamente con ese recurso hubiéramos generado otras condiciones y hoy por hoy estuviéramos en otras condiciones. Afortunadamente tenemos otro gobierno con otras características totalmente distintas, que por eso les enoja, porque ya no pueden robar como lo hacían en su momento. Correcto. Y pues ahorita las cosas han cambiado y afortunadamente estamos informados y vamos a seguir informando y vamos a estar comentando lo que consideremos que no es adecuado para la gente y que no es adecuado para la propia ciudadanía. No sé cómo ves. Yo quisiera enfatizar esta cuestión, la diferencia entre los gobiernos neoliberales y los gobiernos populares, a partir de también ahorita algo que decía el compañero Gerardo respecto cómo se operaba con los recursos, ¿no? Tenemos este recurso del FOBAPROA, este recurso que es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que se usó para convertir la deuda privada en deuda pública. Y fíjense, nada más porque me acordé ahorita que también lo mencionan, ya se anunció por ahí la presidenta Claudia Sheinbaum, ese fideicomiso del Poder Judicial lo va a utilizar para mejorar los servicios del ISSSTE. O sea, ahí está la diferencia, ¿no? O sea, invertir para mejorar los servicios públicos, no para que se queden nada más atrás. Eso por un lado. Y nada más enfatizar para mí y para la audiencia y todos, que la figura de Ernesto Zedillo, pues es el típico servidor público. Cuando ya se va, forma parte del Consejo Ejecutivo de la Unión Pacífica, que precisamente fue a quien les privatizó y les vendió. O sea, las puertas giratorias, sin ¿no? vergüenza, ¿no? sin dignidad. Sin dignidad, ¿no? Entonces, enfatizar y que no lo vamos a olvidar, que lo tenemos bien presente, que todo el daño que hizo a la nación, ¿no? Pues muy bien, quiero dar algunos mensajes. Gracias, Adriana Nava, por tus saludos. Mi querido Alejandro Arenas, te mando un abrazo. Querido Fabián, abrazo fuerte. Qué gusto saber de ti, te vi hace poquito. Mi querido hermanito Alfredo Reyes, camarada del movimiento Sin Vivienda No Hay Bienestar.
Está mi querido Miguel Ángel Hernández Leguizamón, abrazo fuerte. Aida, gracias por mirarnos. Dina, gracias, abrazo fuerte. Marco Antonio García Hernández, gracias. Mi querido Ángel, mi hermanito, gracias. Fernando Rodríguez, un abrazo, Fernando. Pati, gracias por mirarnos. Alfredo Guzmán, ojalá les parezca importante, le manda saludos. Alfredo Guzmán al doctor Adrián Rodríguez. Juan Zavala también. Muchas gracias, Juan Zavala es bien chambeador, me tiene verdaderamente enamorado ese muchacho. Josefina Nava, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Julio J. Ulloa, también aquí saludos al hidrocálido. María del Rosario Galván Leira, gracias por mirarnos. Victoria Loida, gracias por estar ahí pendiente. María Guadalupe Jauregui, gracias. Ariana, gracias por estarnos mirando. Kena Rastilla, gracias. Leonardo Rodríguez, muy bien, Pati, gracias por tus comentarios. Roger Guerra, Alan Ruiz, mi hermanito de lucha, un funcionario en verdad, servidor público comprometido como pocos. Leonardo Rodríguez nuevamente nos manda un mensaje. Úrsula Guido, Lupita González, mi querido Marco Antonio Soto Caballero, mi suplente, mi querido hermano. Angie Dimas, gracias por mirarnos. Camarada, saludos. Digo, espero que esté mejor tu hija. Cristina Camarillo, gracias. Sandra Camacho, abrazo fuerte, Sandra. Mari Carmen Ortiz, es historiadora, colega tuya, genial, la vamos a tener aquí, Mari Carmen, porque la nos va a maestra hablar Mari de Carmen. varios temas de historia que ella domina y disfruta mucho. Griselda González, Alex Orozco, mi querido hermano, Alicia Hernández, también compañera combativa, Brenda Casab, Malucru, en fin. Híjole, está Sergio Luis Arreguín, mi querido hermano. Laura Mena, gracias por mirarnos. Ricardo Romero, mi carnalito. Edgar Hernández, Lore Manjarres, muchas gracias. Malu Cruz, Edgar Hernández, ya dije. Rocío Hernández Rojas. Caray, pues están aquí muchos amigos. Anita, gracias por tu mensaje. Ya no me sigo, quiero decirles que nos acompaña Janet Calvo, que le damos un abrazo fuerte. Hugo Gutiérrez también está aquí con nosotros. Ingrid Zamora, que nos ayudó ahorita a acercarnos los cafecitos, nos pasa las tarjetas y nos ayuda en un montón de cosas. Miren, me traje mi playera del Místico, porque hoy es domingo y se vale andar un poco fachosos. El Místico es una leyenda. Yo creo que después de El Santo, el Místico es la neta del planeta. Pero bueno, es lucha libre. Una Es leyenda. lucha libre y vamos a cerrar. ¿Qué les parece con un mensaje? Gracias por conectarse, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Desde luego estamos abordando solamente generalidades de pronto, pero esto creo que lo vamos a analizar nuevamente. Se llama FOBAPROA, el costo del rescate bancario. Juan Moreno Pérez, un excelente asesor en ese tiempo del grupo parlamentario del PRD, cuando el PRD era combativo, cuando el PRD era de izquierda. Qué tragedia que se nos haya echado a perder un instrumento del pueblo, pero ya vieron que no pasa nada, se echa a perder y a hacer Morena. Así y si es. se echa a perder Morena, vámonos a hacer otra cosa. Pero el pueblo tiene que estar muy pendiente y no dejar que los bandidos ocupen los espacios públicos. El pueblo tiene que irrumpir en la cosa pública. Nada de no tomar partido. O sea, ¿cómo me molesta? No, es que yo no soy de ningún partido. No, hay que militar, aunque milites en el PAN, pero toma partido. Nada de indefiniciones. Por eso el país está como está. Por eso nos hicieron lo que nos hicieron. Por eso nos robaron como nos robaron. No debe dar orgullo la despolitización. Debería de dar vergüenza. Y Morena debería de promover la politización en general de nuestra sociedad. Y que nos asociemos y que fijemos posturas siempre. Y que a través de, no vamos a hacer la revolución violenta, pues entonces son los partidos los que son los instrumentos del cambio. No hay institución perfecta como no hay ser humano perfecto. Entonces, metámonos para hacer lo posible, para transformar lo que tiene que transformarse, lo que tiene que cambiar
para el bienestar de nuestro país. Esto es lucha libre, ni técnicos ni rudos, y dejo que se despidan mis amigos. Pues muchas gracias a todas, a todos, agradecerles que se dieron el tiempo de platicar, de comentar, saludos a todos, la verdad es que sus comentarios nos alientan mucho y me parece que juntos podemos pues seguir luchando, ¿no? Por eso es lucha libre, porque hay que seguir luchando en libertad y seguir generando mejores condiciones de vida para el país, para la ciudad y desde luego para Coyoacán. Es un tema que da para seguir platicando, para entrar a más detalle, pero lamentablemente pues el tiempo se nos acorta, pero pues hay que seguir informando. Vamos a estar invitando a varios compañeros, compañeras, ya se nos han acercado que quieren participar aquí con nosotros, entonces me parece un excelente ejercicio, vamos a estarlos invitando y bueno, nos vamos a estar viendo, nos vamos a seguir viendo en las diferentes zonas aquí de Coyoacán. Muchas gracias, saludos a nuestros compañeros de Aguascalientes, aquí que están bien representados, aquí con nuestro compañero Adrián, ahí a Julio Ulloa, al profe Atocha, que ahí yo recuerdo mucho cuando muy combativo, el Rincón de Romos, el Rincón de Romos, allá en Aguascalientes, a Gustavo Martínez, cómo olvidar al compañero Gustavo ahí en San Francisco, ahí en el municipio de Aguascalientes, y bueno, varios compañeros que están por allá. Un saludo y muchas gracias, Adrián, por gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar con ustedes, Gerardo y Miguel Ángel. Yo quisiera aprovechar este foro nada más para invitarlos a Aguascalientes. Próximamente en junio, como ven, si vamos, hacemos una transmisión de la lucha libre, pero también hacemos unas asambleas, presentamos unos libros que tengo por ahí. Como ven, aquí que sea pública. Que se vote, que la vía pública sea queda más pública y que se vote, ¿no? Estamos a favor, ya quedó. Muchas gracias. Gracias.